bien la obra de Borges, y les dejé ese capítulo a las ficciones de Borges, porque me parece interesante un poco conocer el trabajo de Borges, que se acercaran un poco a él. Me imagino que algunos después de leer esto también volvieron a la obra de Borges, que es costumbre uno regresar a la obra de Borges, o en el caso mío, regresar, por ejemplo, a los trabajos de Julio Cortázar o de otros autores. Pero aquí hay varios temas importantes, no sé si ustedes los notaron, y es, por ejemplo, en la página 50, donde dice lo siguiente: en el insólito escenario borgiano desfilan como en el Aleph del sótano de Carlos Argentino las más heterogéneas criaturas y asuntos. Pero a diferencia de lo que ocurre en esa pantalla pasiva que se limita a reproducir caóticamente los ingredientes del universo, en la obra de Borges todos ellos están reconciliados y valorizados por un punto de vista y una expresión verbal que les dan un perfil autónomo. Y después dice él que esto va a ser de gran influencia para los escritores latinoamericanos. Este es otro dominio en el que el escritor latinoamericano debe mucho al ejemplo de Borges. No sé si tuvieron la oportunidad de pasar por esas páginas o por la página siguiente, que dice: la prosa de Borges, por su furiosa originalidad, ha causado estragos en incontables admiradores. Oscar, ¿qué dices? No, que se dice que la prosa de Borges se reconoce al oído. Muy bien. En la idea de acá más abajo dice, por ejemplo, se reconoce al oído a veces, basta una frase, incluso un simple verbo, conjeturar, por ejemplo, o fatigar como transitivo para saber que se trata de él. Listo. Algo más sobre Borges. Los veo muy, muy suaves en esa lectura. Es que Borges, A ver, es que Borges, ¿qué, Flor? Borges era fiel amante de la lengua castellana y su lenguaje fue estético totalmente y musical. O sea, él era muy cuidadoso de las palabras para que al leerlas se sintiera uno como cantando. En sus cuentos, en sus poemas, en todos sus escritos. Listo, ¿cómo les fue con Flaubert? Ah, con Flaubert, eso sí. También, bien. Le digo. Albeiro, cuéntanos, Amparo, vamos a ver qué dice Albeiro. Pues me llaman varias cosas la atención. Sí, en primer lugar, que encuentro un Flaubert muy, por decir algo, muy académico, muy dado al estilo, a ser muy riguroso con las palabras, con las frases, a exigirse al máximo en su construcción. Un purista, yo diría que me atrevería, pues, sin conocerlo, pues, lo suficiente ni ser, pues, el erudito sobre el tema, lo veo muy apegado a la norma literaria, exigente en ese ámbito, lo cual, pues, me llama la atención por la puerta que él abrió, pues, para la novela moderna. Y lo veo muy aparte, muy peleón, digámoslo, con respecto a los contenidos de eso que se dice, a las manifestaciones problemáticas de la sociedad, a pesar de que vive de ellas y a pesar de que conversa con ellas, las mira, digamos, como el reflejo, como de espaldas, y se duele de enfrentarlas como académico, enfrentar esas realidades. Y yo me atrevo, pues, a decir esas barbaridades. Se duele de enfrentar esos problemas. Dice bueno, que a él le critica porque no se queja por las condiciones de miseria de la gente, pero que él está interesado más en describirlas, que el resto se lo deja a los demás.
Es decir, digamos que es una concepción bastante particular. Ahí vendría varias cosas que habría que cuestionar. Escuchando hoy nada menos a William Ospina, yo me preguntaba sobre esa idea de Flaubert y por qué Flaubert es tan machacado en la literatura moderna, cuando de alguna manera él evadía cierto compromiso. Estoy diciendo pues cosas que seguramente en la grabación tendré que volver a repensar. Esa es la idea que tengo, esa es la idea que tengo. Y lo otro que me llama la atención ya en el libro, a pesar de que el libro lo obtuve, de Barnes lo obtuve ya muy tarde, me llama la atención es que es una novela que no es novela, es una novela muy particular porque intenta hacer una biografía que no es biografía y trasvasa pues los lineamientos convencionales de lo que es una novela. Me llama la atención ese elemento. Esas son las cosas que podía decir. Gracias, Albeiro. Muy interesante lo que dice. Llama también la atención que en su forma de dar consejos a los demás escritores, es como muy estricto en cómo se deben hacer las cosas. Cómo debe, primero que todo, leer muchísimo, leer mucho y leer a los clásicos. Meditar mucho y nunca empezar a escribir antes de tener algo concreto, porque dice, es preferible no escribir nada antes que ponerse manos a una obra mal preparada. Claro, que tiene que ver un poco, Oscar, con la preocupación tuya también. Amelia, ¿quién está por ahí? Yo Vamos, pienso Amelia, vamos a escuchar a Ángela y después tú, ¿sí? Para seguir en la línea. Ángela. Gracias, don Jairo. Bueno, realmente seré muy breve y concreta. Y es que para mí este texto a nivel personal fue de mucho alivio. Lo digo porque digamos que siempre he tenido la concepción de los escritores, cuando leo sobre escritores en su proceso de escribir, hablan mucho de la famosa inspiración y digamos que yo tenía una imagen de la literatura del escritor, digámoslo, desordenado, simplemente me llegó la idea y entonces empiezo a escribir tal como uno lo ve en la película, en las películas, que no paran y no paran de escribir día y noche porque llegó la musa. Entonces, este texto, digamos que por mi profesión uno trata como de ser muy estructurado y organizado y este escrito pues me alivió mucho porque yo veo a él en un escritor de estructura, de organización, de trabajo, de constancia y sobre todo de escribir en frío. Esa parte fue la que más me llamó la atención porque yo tenía el concepto totalmente contrario de que había que escribir en caliente. Entonces, a nivel particular, fue un alivio para mí leer este artículo, don Jairo. Gracias, Ángela. Amelia, ¿qué nos ibas a compartir? con lo que estaba diciendo Albeiro y lo poco que le empecé a leer de este señor, él dice que cada sociedad, como cada circunstancia y cada persona, hay que estudiarla. Y luego dice, estudiarla, comprenderla y no censurar nada. Entonces, esa posición de esa circunstancia, ese no querer tomar posiciones, es una posición política, pero cada quien tiene derecho de no tomarla, de escribirla desde la comprensión misma del sujeto, de la circunstancia que están viviendo, del momento histórico, pero desde dentro de ellos, sin tomar posiciones. Esa parte me gustó mucho a mí de él. Soy inclinada a que en la literatura no tomo posiciones políticas, aunque esa es una posición política.
Y luego lo que él le aconseja a los escritores en realidad es una forma de vida, porque dice que el escritor tiene que meditar, tiene que pensar, tiene que leer, tiene que estudiar las personas. Cada persona es un libro y hay que leerlo, interpretarlo y mirarlo desde muy dentro, desde el fondo. De tal manera que por eso el escritor está constantemente leyendo, no solo los libros, sino también las realidades y las personas. Y eso se vuelve una forma de vida. Dice, escriba en soledad, escriba sin esperar ni siquiera publicar, ni que va a ganar premios, ni que nada, escriba, pero eso sí, defienda la estética y esté buscando perfeccionar cada día. Luego habla de la constancia, de la perseverancia, y eso es una forma de vida. El ser escritor, dice, no es un lecho de rosas, y es que en realidad uno amanece y se duerme pensando en lo que ha leído, en lo que va a escribir, y da vueltas, y organiza su vida de otra manera a la que la organiza todo el mundo. Por eso el escritor es tan solo, porque es que él tiene ya una forma de ser, de ver, de mirar la vida y de comportarse en ella. Hasta ahí me quedo. Listo, Amelia. ¿Alguien más va a hacer aportes sobre...? Sí, yo quería hacer Dinos, Julieta. porque iniciando, digamos, el taller nos hacías hincapié en la importancia de escribir con sangre. Pero sí, entonces, pero Julieta, esas palabras no son mías. Bueno, entonces ya hay un compañero, no recuerdo. Pero este señor nos invita a escribir fríamente, con lentitud, lo que decía Amelia y los demás compañeros, a escribir, a pensar, a reflexionar, a me imagino que a volver a reescribir. Entonces quería preguntar si es en ese sentido o lo tengo en cuenta desde cómo se inició en el curso. Ya voy a resolver tu pregunta. ¿Hay alguien más que quiera hablar sobre esto? Quiero decir una cosa ahí, ya tomando otros escritores y tomando a William hoy. Por eso es que cada uno se demora años escribiendo. William hablaba hoy de un libro que publica ahora, que 8 años estudiándolo y mirándolo y repensándolo y analizándolo. Entonces, uno, por más que escriba ahorita, se devuelve, adelanta, retrocede, encuentra otro aspecto, vuelve y estudia. Y eso es un trabajo continuo, constante y largo, complicado. Ya después para uno estructurarse como dice Julieta, y llegar a, él dice que tenga un guión largo y complejo. Y uno ya tiene eso y sabe para dónde va. Eso se le empieza a enredar y a dañar cada vez que escribe y se tiene que devolver. Uno mismo pierde el hilo, vuelve y lo encuentra. Eso es un trabajo muy, muy duro. A mí no me parece eso tan sencillo. Listo, ¿alguien más? Bueno, Julieta, yo creo que no estamos lejos desde lo que tú dices a las búsquedas que tenemos desde el taller. O sea, la escritura es un ejercicio muy complejo. Desde el principio, la idea de tomar uno de sus recuerdos y convertirlos en una propuesta literaria, yo creo que todos los que asumieron ese reto, pues se dieron cuenta que es un ejercicio muy complicado, hasta hablar de las cosas literariamente, hablar de las cosas que nosotros creemos que conocemos. Porque es en todo el sentido de la palabra difícil, porque aunque esas cosas que creemos que conocemos o que pensamos que es estar seguros de ser el testigo de esas escenas, cuando acudimos a ese lugar de la memoria, pues resulta que las cosas no están tan claras como nosotros creemos. Entonces ahí empezamos a tener una preocupación mayor, y es, ¿cómo hago que esta vaina? Creo que Oscar fue uno de los que al principio más sintió eso, y Amelia también, ¿cómo hago que esto que a mí me sucede, que puede ser algo que no tiene mayor trascendencia, la tiene para mí como individuo, pero no la va a tener para los demás?
¿Cómo hago que esto tan simple se convierta en un hecho literario necesario, importante y poderoso? Bueno, ahí entonces creo que la tarea, Julieta, y es lo que hemos intentado desde el principio, es un ejercicio de autocrítica. Un ejercicio que yo siempre les he dicho y voy a insistir, en donde hay que tachar más palabras, donde hay que quemar más páginas, donde hay que votar más libros. Eso lo vamos a ver también ahora, ahora que ya estamos entrando en la evaluación de los ejercicios. Seguramente vamos a tener que cambiar capítulos completos, vamos a tener que votar poemas que no funcionan en el poemario, vamos a tener que ver en el cuento que hay algunos cuentos que no dialogan entre sí, y vamos a ver sobre todo que lo que está diciendo Oscar, que muchas de esas pequeñas historias que podían funcionar cuando nos dedicamos ya a volverlas una propuesta literaria más amplia, pues se joden de golpe. Eso puede que pase, y lo más seguro es que pase. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Seguir trabajando. Yo voy a propósito de todo eso, y ahora que los que llegaron tarde, los que entraron tarde, perdón, al principio estaba María hablando un poco de lo de William y hablando un poco de Borges, de la lectura de la propuesta de William, y a mí se me vino a la memoria unas clases de literatura que Cortázar dio en algún momento en 1980, como entre octubre y noviembre de 1980. Y en una de esas clases, lo recordé porque él empezaba hablando de Borges, y empezaba hablando de la admiración que sentía por Borges y de la admiración que sentía también por Roberto Ar. Y hablaba de tres etapas, por así llamarlo. Yo no recuerdo el texto completo, pero hablaba de tres etapas, o habla de tres etapas en esa edición que les recomiendo, que publica Alfaguara en el 2013, que se llama Clases de Literatura, de Julio Cortázar. Él habla de una primera etapa, que es la etapa estética. Y esa primera etapa tiene que ver mucho con eso que ustedes están diciendo y que también nos ha dicho Flaubert, y que nos ha dicho Zapata, y que nos dijo también Gloria Velázquez, bueno, muchos de los autores que hemos abordado. Y es, para Cortázar, esa primera etapa tiene que ver con el escritor lector. Él no lo llama así, pero él habla un poco sobre cómo en esa primera etapa de lo estético lo que estamos haciendo nosotros es leyendo autores que sabemos que son muy acertados, y estamos de alguna manera buscando modelos estéticos en nuestra escritura. Claro, esto es algo que Cortázar ya nos había dicho. Yo no sé si ustedes recuerdan un poco, en Último Round, uno de los libros de Julio Cortázar que tiene primero y segundo piso. En el primer piso está registrado una reflexión, un ensayo de Julio Cortázar que creo que se llama El cuento y sus alrededores. Es anterior a estas charlas que se dan en 1980, estas clases. Y ahí es donde él nos va a contar un poco sobre el cuento, esa idea del cuento como knockout, y la novela por round. Esto lo estoy citando porque ahí en ese mismo trabajo anterior a esto, Julio Cortázar nos dice en alguna de esas páginas, si quieren ahora me levanto y buscamos la página con más exactitud, nos dice en una de esas páginas lo necesario, lo importante que va a ser, algo que ya les había dicho también, y es tener unos modelos, unos escritores con los cuales nosotros, de alguna manera, o a los cuales nosotros acudimos como modelos de escritura. Eso tiene que ver, y Cortázar lo cita textualmente, con el decálogo del cuentista, con el decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga, donde creo que es el primer punto de ese decálogo. Horacio Quiroga nos dice a nosotros algo así como: hay que tener maestros, si no importa cuáles, Chekhov, Dostoyevsky, Cortázar,
Borges, Roberto Ar, no importa, pero hay que tener maestros. ¿Cómo nos asistimos a esa formación literaria? Es con la lectura de esos maestros. Cortázar, en ese primer proceso estético, a esa formación, esa primera formación de Cortázar en lo estético, él nos dice, es Borges y es Roberto Ar. Y él tiene, además de eso, nos va contando su vida. Esas reflexiones, esas clases son muy interesantes, porque así como Borges, Cortázar también, a medida que va contándonos esas cosas tan importantes en términos literarios, nos va contando su vida y nos demuestra que la vida y la literatura parecen ser una misma cosa, y comparten casi que el mismo verbo, que es caminar. O sea, escribir, leer y vivir, en últimas, son un verbo muy parecido, que es un verbo, que es caminar, es andar, es recorrer. Y él dice que esa primera etapa de lo estético, por supuesto, pues uno la tiene de joven, y él la desarrolla o él la aborda estando en Argentina. Y después él nos cuenta, listo, yo me doy cuenta, bueno, él nos está diciendo desde el principio, yo estoy contando esto porque cuando uno está escribiendo y cuando uno está viviendo en el presente como escritor, uno no se da cuenta que está asistiendo a esas 3 etapas de su vida como escritor. Pero ahora en la distancia, ya más formado, pues me he dado cuenta que yo tuve esas 3 etapas. Y nos cuenta que cuando sale de Argentina para ir a vivir a Europa, para estar en Francia un tiempo, creo que es cuando está en Francia, nos dice, yo empiezo a escribir de manera diferente. Mis primeros cuentos en Argentina están más desde la etapa estética, donde yo estoy encontrando un tono a partir de la lectura de unos modelos literarios que para mí fueron muy importantes. Cuando llego a Francia, yo escribo, si me equivoco, después me castigan. Mentiras, esto lo están grabando, entonces no me puedo equivocar. Él escribió un cuento que se llama El Perseguidor, estando en Europa. No sé si alguno de acá lo recuerda y me va ayudando en mi recuerdo sobre ese cuento. Ese cuento tiene un personaje que es Johnny Parker. Ese Johnny Parker, si ustedes recuerdan, no es nada más ni nada menos que un músico de jazz muy famoso, que es Charlie Parker. Él nos cuenta esa historia y ahí es donde viene muchas de las cosas que también hemos abordado en el taller, y todo esto lo estoy contando para ahora llegar a los trabajos de ustedes. Y él está contando la vida de un músico, una vida muy complicada, una vida jodida totalmente, una vida casi que uno siente que como que hay cierto augurio del destino para que la vida le salga mal todo en la vida. Y él está contando la vida de Johnny Parker y está contando de fondo, o sea, en términos históricos, para pensar un poco entre realidad y ficción, de fondo de ese Johnny Parker está Charlie Parker. Está la historia de verdad de Charlie Parker. Entonces él se da cuenta ahí, nos cuenta Julio Cortázar, él se da cuenta que en ese momento en la escritura del cuento de Charlie Parker, de Johnny Parker, el perseguidor, ese cuento, entra en su literatura un tema importante, y es el tema psicológico. Es el tema del desarrollo psicológico de los personajes. Que antes él, o al menos así nos lo hace saber Cortázar, tendríamos que acudir también como lectores a ver si en sus cuentos anteriores al Perseguidor si hay un desarrollo psicológico de sus personajes. Él parece que no lo advierte, él nos dice, es después del Perseguidor. Yo con el Perseguidor me doy cuenta que aquí estoy yo abordando un tema psicológico de mis personajes. Ese tema de lo psicológico no lo voy a abordar ahora porque ya lo hemos hablado y no quiero desgastarnos en repetirnos en esos momentos. Entonces él dice, a falta de tener otro término,
y no sabiendo mucho sobre metafísica ni psicología, yo voy a decir que esa segunda etapa es la metafísica. Nos dice Julio Cortázar en esa primera clase de literatura que dicta en Berkeley en 1980. Y esa primera clase se llama Los caminos de un escritor. Busquen el texto en internet si quieren también. Esa primera clase se llama Los caminos de un escritor. Entonces, él se da cuenta que claro, que en el cuento aborda un solo personaje, que es Johnny Parker, y ahí hay un tema psicológico. Porque está el hombre enfrentado, o el hombre y el dolor, el hombre y los problemas cotidianos. Está ese tema constante en la literatura, en la poesía, en la literatura, y es cómo o con qué hacemos la muerte o la vida en cada momento de nuestra existencia. Y la hacemos con dificultades, con problemas, con desamores, con toda esa vaina que ya habíamos hablado también cuando estuvimos leyendo algunas novelas al principio. Entonces él dice, claro, aquí está la etapa de la metafísica. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque ahora les voy a preguntar también un ejemplo, y es, ¿en qué parte está el plano histórico y en qué parte está el plano narrativo de toda esta vaina que estoy diciendo? Entonces él dice que eso le sirve para muchas cosas a Cortázar. Le sirve para entender, por ejemplo, cómo en un cuento uno no puede abordar varios personajes. Porque si abordas varios personajes, pues no vas a poder desarrollar ninguno. Él ya había tenido la experiencia de abordar el cuento del perseguidor con Johnny Parker y se dio cuenta, claro, aquí solo puedo trabajar un personaje. Para poder desarrollarlo, para poder equilibrar todo el relato sobre la vida de este personaje y que de alguna manera el lector sí esté convencido que este es el personaje o sea, que este es el momento en que debía yo habitar literariamente, el desarrollo del personaje se da, todo ese momento se da desde el cuento. Y él se da cuenta de eso y por allá escribe algo así como, escribe Cortázar algo así como, si uno escribe un cuento, esto casi que lo voy a parafrasear, si uno escribe un cuento de 8 páginas y tiene 7 personajes, no va a desarrollar ningún personaje. Algo así, muy cercano nos dice Julio Cortázar, que en mi lenguaje ordinario dice, si usted tiene 8 páginas y desarrolla 7 personajes, pues, de puta, no va a hacer nada, no va a desarrollar ninguno. Entonces no funciona. Escoja un solo personaje. Y esto va para los que están trabajando cuento. Y el personaje puede ser un guante, puede ser una mano, puede ser un músico de jazz como el caso de Cortázar, puede ser una rosa, pero seleccionen uno solo. Esto le sirve tanto a Julio Cortázar que la primera novela que escribe Julio Cortázar se llama Los Premios. Y en la novela Los Premios, tengo que confesar que yo esto me di cuenta después de leer las clases de literatura de Cortázar, no me había dado cuenta antes, no soy tan juicioso. En la novela Los Premios él se da cuenta que es una novela con 18 personajes. Pero entonces él ya venía de hacer escuela como cuentista. Entonces él entendió, claro, yo en el cuento no me puedo dar ese lujo, pero en la novela sí. Porque en la novela hay más rebaba. Porque en la novela hay más páginas. Entonces salen los premios y los premios salen con 18 personajes. Y ya venía haciendo carrera para su trabajo, al menos el que nosotros conocemos, porque hay otras novelas que a mí personalmente me gustan más que Rayuela, como el libro de Manuel o Fantomas, o bueno. Él ya venía haciendo carrera
y escribe Rayuela. Vamos entonces en la segunda etapa, ¿cierto? La segunda etapa donde él se da cuenta que hay un desarrollo psicológico o una preocupación del autor por abordar el tema psicológico en sus personajes. ¿Sí? Si en sus primeros cuentos, en esas primeras etapas, el personaje y la psicología no estaban en función del cuento, estaba más lo fantástico en función del cuento, la estética, ¿sí? El lenguaje como tal. Aquí en esta segunda etapa de la metafísica entraba un personaje y ese personaje tenía una estructura psicológica muy compleja y esa estructura que era la estructura de cualquier persona con problemas, como la vida de Charlie Parker, que cualquier otro también podría tener esos problemas, una vida con muchas complicaciones. Él dice, aquí entra lo psicológico y aquí entra lo metafísico. Entonces llega a la última etapa y vamos a descansar en su última, en su novela al menos, que es la que seguro creo que conocemos todos, que es Rayuela. Y en Rayuela podemos ver esas tres etapas. Si ustedes recuerdan la propuesta de lectura que nos ofrece, o las propuestas de lectura que nos ofrece Julio Cortázar, pues son desde el manejo estético, desde la estructura, un reto muy interesante. ¿Sí? O la lees de lleno, o la lees con la numeración que está en las primeras páginas, que dice lea primero tal página, tal capítulo, después lea el 200 y pico, o la lee así en ese desorden, o la lee de lleno, o la tercera que es léala como se le dé la gana a usted. O sea, hay tres lecturas en Rayuela que son una propuesta. Ahí hay un ejercicio desde lo estético muy interesante, desde la estructura, para pensarlo en la primera etapa. En la segunda etapa vienen, pues hay muchos personajes, hay varios personajes, entre ellos algunos que son recurrentes en la obra y que seguro muchos recordamos. Yo tengo una perra que se llama Maga por Maga, y recordamos, por ejemplo, a ese personaje central que es Horacio. Y en Horacio van a estar todos los momentos, cumbres de lo que Cortázar nos estaba diciendo en sus clases de literatura. Porque, ¿qué es Horacio? Horacio es un hombre psicológicamente con una propuesta desarrollada en la novela, ¿cierto? Y además de eso, ese Horacio es un Horacio que está enfrentado históricamente con una realidad, con unas guerras, con unos movimientos, con unos momentos históricos particulares del momento en el que se da la obra. Y ese Horacio empieza, de alguna manera, no a presentarse como un individuo, sino como un individuo en un constante devenir. Sí, eso pensado, de alguna manera, desde la filosofía. O para no ir por allá, en un Horacio que está enfrentado a la misma situación, para dar un ejemplo más lejano, a la que podría estar viviendo Yolanda, la de la obra del Palacio de Justicia, Mañana no te presentes. O sea, una mujer con un tema psicológico y también una mujer enfrentada a un momento histórico, que en el caso de lo de Orrantia va a ser la toma del Palacio de Justicia. En el caso de Horacio son muchas más cosas, pero es Horacio pensado ya no solo como individuo, sino Horacio pensado también en una sociedad. Y es un Horacio preguntándose, bueno, ¿yo qué hago en este mundo? O sea, ¿yo qué parte de todo este motor, qué parte de todo este engranaje soy yo? Y ahí es donde va a entrar todo el tema histórico. Esa tercera etapa que Julio Cortázar nos va a decir, son las tres etapas a las cuales yo asisto como escritor. ¿Por qué voy a esas? ¿Por qué voy por qué acudo
a esa primera clase de literatura? Bueno, primero, sé que no la tenía muy preparada hoy, la próxima la preparo mejor. Pero ¿por qué acudo a esa primera clase de Julio Cortázar? Es porque se da muy bien para dar algunos ejemplos de estos temas que encontramos con Flaubert, que encontramos con Mario Vargas Llosa, que encontramos con Borges. Porque si ustedes van a ver también las obras de Vargas Llosa, ¿sí? Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, para no ir como ensayista sobre esa historia del deicidio, por ejemplo, esos libros cumbres que tiene Vargas Llosa. Pero si vamos a esas novelas cortas de Vargas Llosa, si vamos en algunos casos, no en todos, porque sabemos que Borges tiene su biblioteca personal, ¿sí? O sea, que nos engaña, entonces no le podemos creer mucho, pero también está de fondo una realidad. De pronto cuando Cortázar nos decía que él tenía como las dos lecturas importantes de su vida, en su primera etapa serían Roberto Ar y Borges, lo que nos estaba diciendo es que Roberto Ar estaba más de plano directo frente a ese momento histórico, mientras Borges no estaba tan de plano directo a ese momento histórico, porque Borges tenía, al parecer, otras preocupaciones, otros diálogos, ¿sí? O sea, el Borges que nosotros leemos, pues fácilmente nos puede hablar del tango, nos puede hablar del tango, nos puede hablar del amor, pero también nos puede hablar de cosas más filosóficas, como en el cuento de la ley. Nos puede hablar de cosas de un universo más complejo. Y no digo que el universo de lo real, de lo pronto, de lo primero que vemos, no sea complejo. Pero sí hay una cierta filosofía más compleja en la obra de Borges, en este caso que la de Roberto Ar, que es una obra más ligada, como lo dice Cortázar. Él dice, creo que por allá dice, o sea, yo el lunfardo lo tenía que ir a ver o aprender con Roberto Ar, no lo podía aprender con Jorge Luis Borges. Bueno, entonces voy a esas tres etapas y acaba la primera pregunta. Calificación de 10. Pregunto primero. Primero Sí. pregunto. Es que la tercera etapa me quedó difusa. No la cogí bien. Ya. Cierra el micrófono, ya te digo. Bueno, la primera etapa, de la tercera etapa que nos dice Julio Cortázar es la histórica. Esa tercera etapa es cuando el personaje está inmerso en una situación histórica. No está inmerso solamente en su individualidad, en su plano psicológico, en los problemas que tenía Charlie Parker, por ejemplo, o Johnny Parker en el cuento El Perseguidor, sino que lo saca de ese individuo y lo ubica, ¿sí?, en una realidad histórica, en un momento complejo, en un momento de guerras, de movimientos, lo ubica en una geografía particular. Y cuando nos enfrentamos o ubicamos nuestros personajes en esa geografía histórica, en ese momento particular, pues estamos asistiendo a algo que yo les decía, y ahí es donde va la pregunta para que imagino que ya la tienen ahí clarísima, y es que nosotros hemos hablado que nuestros relatos tienen un plano narrativo, ¿sí?, que hay una secuencia en lo narrativo, y también hay un plano histórico de fondo en ese relato. De esta manera, y una obra que ya todos me imagino que leímos, ¿cuál es el plano narrativo en un trabajo como el de, bueno, qué sé yo, ahora de una vez vamos a hacer control de lecturas como en
en la universidad como en el colegio. Pero en cualquier novela que hayamos leído, yo quiero saber que me den ejemplos de cuál es el plano narrativo y cuál es el plano histórico y cuál es esa etapa estética, cuál podría ser esa etapa metafísica y cuál podría ser esa etapa histórica. ¿Doy yo la novela o alguno de ustedes me ayuda con alguno de los relatos o de las novelas que hemos abordado en estos talleres? Por ejemplo, lo de Mateo el Flautista, o Muy quien buena. ha leído Amelia, ahí se puede ver el plano histórico, el plano narrativo, el desarrollo. Listo, Oscar, gracias por ese ejemplo. Bueno, entonces vámonos con Mateo el Flautista. Novelota, no sé cómo les pareció a usted, pero para mí una de las mejores novelas que he leído es Mateo el Flautista. Entonces, pensemos esa primera etapa estética, Oscar, entre todos. Esa primera etapa estética me está de alguna manera diciendo cuál es la intertextualidad que tiene ese texto. Y muy curioso eso que dices, Oscar, o no, yo creo que es con intención porque yo le veo la malicia a Oscar. Y es que, claro, Alberto Duque era lector de Cortázar. La gran influencia, una de las grandes influencias de Alberto Duque va a ser Julio Cortázar. Julio Cortázar como cuentista, Julio Cortázar como novelista, y Julio Cortázar el de Rayuela, el de esa estructura compleja, el de ese juego. Claro, Oscar. Y eso es algo que desde lo estético, en la etapa de lo estético, como nos diría Cortázar, ahí podemos ya advertirlo en Mateo el Flautista. El ritmo. O sea, ¿cuáles son esas lecturas que ha hecho Alberto? Pues indiscutiblemente una de esas primeras lecturas es Cortázar. Y claro, algunos colombianos, porque ustedes recordarán que él estuvo también en ese grupo de Barranquilla, y entonces hay también una influencia de la Casa Grande y de todo eso, y de los soldados, y esa novelita de los soldados, de Cepeda Zamudio. O sea, hay una intertextualidad que nos está anunciando. Claro, podríamos decir que esa primera etapa de Alberto Duque va a ser sus lecturas de Cepeda Zamudio, la influencia en la escritura porque Cepeda Zamudio conoció este trabajo, tengo entendido eso, y también la lectura que hace de Cortázar. Y ahora pasemos entonces a una segunda etapa, que va a ser a la etapa de lo psicológico. Y tomemos como personaje. Esa es una novela muy complicada, muy, muy complicada. A mí por eso me encanta. Que cada que la vuelvo a mirar una página, me vuelve a joder. O sea, me está diciendo otra cosa, y es ahí donde para mí se vuelve un clásico, y es ahí donde Italo Calvino nos decía, ¿por qué leer los clásicos editados por Tusquets? Que un clásico es aquel libro que nos vuelve a decir cosas cuando regresamos a él. O sea, aguanta relecturas. Y eso es un libro de relecturas. Entonces, en el plano psicológico, pensemos que sí hay, con claridad, aunque no lo hay, un personaje que va a ser Mateo. Y que Mateo puede estar contado o desde las memorias de una mujer, o puede estar contado desde el narrador, o puede estar contado desde el circo, o puede estar contado por él mismo. Mateo o Antonio. Bueno, entonces, ahí sin duda, yo no sé si ustedes lo ven con facilidad, pero yo sí veo, aunque no es muy notoria tampoco la maduración del personaje psicológicamente hablando, sí hay un cambio en esas primeras páginas que son las memorias de Magdalena, ¿cierto? Ya se me olvidó el nombre, que ven de Magdalena, y la segunda parte del libro, donde nos van a aclarar sobre Antonio. Ahí, entre estos dos libritos, estos dos capítulos que componen este libro, hay una diferencia muy grande, y hay una propuesta psicológica del personaje diferente. Hay una manera de narrar diferente. Hay una manera de ver los mismos acontecimientos diferente.
La violencia que aparece en las páginas de Magdalena no es la misma violencia que aparece en el segundo tomo, en las últimas páginas. La lectura poética de esos acontecimientos es totalmente diferente. Uno podría, y eso pensándolo también, y es que hay un gran problema psicológico en Magdalena también. Y lo hay en la abuela. Y lo hay en la abuela que no quiere que le digan Mateo porque Mateo se llamaba a su papá y porque ella no quiere recordar que eso le lleva a la violencia y que la violencia le recuerda a los soldados y que los soldados también le recuerda la vez que mataron a la abuela. Bueno, un poco de vainas raras que yo al final no sé cuál es qué es qué y nada de eso. Yo me enredo porque hay muchas cosas. O sea, ¿cuál es la verdadera historia del circo? Pero lo que sí queda claro es que desde esa propuesta psicológica del personaje, que se da desde la estética y desde el manejo del lenguaje, hay un desarrollo de ese personaje. Un desarrollo que para mí solo se puede dar así. Solo se puede dar desde esa factura, desde ese registro, complejo, difícil de entender, porque es un mundo caótico, porque el mundo de la violencia, miren, yo aprovecho y voy a hacer una cuña. La próxima semana la directora de la escuela, Natalia, les estará contando sobre unos talleres que vamos a abrir, sobre unos seminarios. Y en uno de esos seminarios vamos a abordar un tema que es la algología. ¿Qué es esa vaina? Pues seguro los médicos, que son los que lo diagnostican a uno, lo saben bien. Dolor. Yo no lo conocía, pero alguna vez la conocí porque estuve en una clínica 19 días y al principio me levantaba a recorrer las salas y veía algunas personas que sufrían, que les dolía, y a mí eso me dolía también, me generaba cierto dolor indirectamente. Con el paso del tiempo, de los días allá, me fui acostumbrando hasta llegar a los últimos días, esto lo debo confesar con vergüenza, en el cual yo empecé a disfrutar del dolor del otro. Hay un libro hermosísimo sobre este tema que se llama Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. Y lo pueden leer al lado de La enfermedad y sus metáforas, también de Susan Sontag. Pero para mí un libro hermosísimo que se llama Ante el dolor de los demás. Porque le deja una cantidad de preguntas grandísimas. Y es, ¿cuándo empezamos a soportar el espectáculo del dolor del otro? Nosotros ya parece que estamos inmunes en eso. O sea, prendemos la televisión, salimos a la calle. Miren, esto es del dolor del otro y más, y en estos tiempos sí que se ha exacerbado. Estamos en clase con facilidad y hay una mujer y un hombre buscándose la vida, cantando ahí, y eso se volvió ese dolor de ellos para llevarle seguramente alimento a sus hijos. Se volvió un espectáculo para nosotros que desde una de las partes del edificio les damos cualquier, o sea, se volvió un espectáculo el dolor del otro. O sea, ¿cómo Es lo hemos que decía tu invitado. Tu invitado, Eduardo Bechara, era que se Sí, llama Eduardo, Bechara. con Eduardo. Comentaba de que somos un país enfermo y estamos enfermos y el dolor ya no nos toca, ya no Sí, nos golpea. sí, Oscar. Ese día, Oscar, pues es que ese día fue muy curioso porque a mí me invitaron, fue a hablar sobre literatura, pero después me llamaron y me dijeron cosas del trabajo y me dijeron, y de la amistad, ya no, el moderador ya no está, le tocó a usted moderar, póngalos a hablar a ellos y usted mismo responda, y esa vaina es muy difícil. Pero, Oscar, la algolagnia, yo no sabía que era esa vaina. Hasta que un día la historia va, y yo ese día iba a hablar un poco sobre eso, y los talleres van a ir enfocados a eso, a la literatura como espectáculo del dolor. Tenemos varios seminarios, desde la novela, desde la tiranía y la novela política en Colombia, hasta la enfermedad y la crueldad en la literatura. Hay varios seminarios, Natalia seguro les contará sobre eso. Se van a abrir inscripciones, los cupos son limitados.
se van a trabajar 5 novelas en particular, y sobre esas 5 novelas, 5 títulos se van a desarrollar. Se va a trabajar sobre 5 novelas. Hay una novela, Oscar, pues yo no voy a sapear las novelas sobre las que vamos a trabajar, pero esta es otra novela que estoy recordando ahora, que es muy clara sobre ese tema del dolor de los demás. Bueno, de hecho hay una novela de Hernández, un escritor de Murcia, creo, que ganó el premio de novela de Murcia con una novela que se llama El dolor de los demás. Y hay una novelita de La carne de René, de Virgilio Piñera. No sé si ustedes ya la han leído. Si no la han leído, bueno, no se las voy a contar todas, pero es una novela de René y su padre. Y René es un muchacho que creo que tiene como 20 años. Y la novela empieza en una carnicería. Es una novela que se da en Cuba. Y su padre envía a René a la carnicería porque a René le da, o sea, lo pone muy mal ver los animales muertos, ver la sangre, y cada que llega allá a ver ese sufrimiento, él se vuelve nada. Pero el papá lo obliga a que vaya allá porque toda la novela de La carne de René se va a tratar sobre cómo acondicionamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu al dolor. Porque para poder soportar el dolor del otro, primero tenemos que aprender a soportar nuestro dolor. Bueno, entonces cuando yo decía, cuando con lo de Eduardo, Oscar, es que la anécdota va por ese lado. Entonces, ya los días de estar en la clínica, yo me volví tan, o sea, desarrollé cierto elemento erótico a la hora de, y esto no lo van a tomar por el plano sexual, no van a ser groseros ni nada de eso, que después me suspenden, no, que me guste que me ahorquen ni nada de eso, no. Esto tiene que ver es con que había un tipo que dormía solo la mitad, solo cerraba el ojo derecho, el otro ojo le quedaba abierto. Es como que lo habían herido en la cabeza o yo no sé qué. Pero yo me levantaba todas las noches con un tubo torácico y una vaina como con agua con sangre y me iba a andar porque no era capaz de dormir, me daba pereza, entonces me iba a recorrer ahí y ahí veía una cantidad de gente adolorida, y siempre pasaba a ver ese tipo y a mí me causaba mucha impresión, o sea, me daba mucho dolor verlo a él así, con ese ojo abierto, no lo movía nada. Yo a lo último, una vez una enfermera me dijo, es que él no cierra el ojo, o sea, él está dormido, no le hable porque está dormido. Tiene una Porque parálisis. yo llegaba a saludarlo, Oscar, o sea, yo llegaba a saludarlo, o sea, yo llegaba, el día 10 llegaba a saludar a las personas de la clínica, buenas noches, ¿cómo están? Muy adolorido, y él nunca me respondía. Entonces una vez una enfermera me dijo, no, él no le va a responder nunca, porque es que él está dormido, o sea, él ahí está dormido, lo que pasa es que bueno, y me contó, y yo empecé, esto fue hace muchos años, pues estoy hablando de hace 22, 21 años, muchos años, a ir por las noches a sostener desde la ficción una conversación con este tipo que estaba estaba dormido, pero para mí estaba despierto. Yo no tenía nadie más con quien hablar en la clínica. Y empecé a generar cada noche, a disfrutar que este tipo estuviera así, porque era la única compañía que tenía, era lo único que me sacaba a mí de ese momento de aburrimiento y de dolor que yo también sentía. Y después me di cuenta, gracias a un médico, Oscar, que existía esa vaina de la algolagnia. Algolagnia. Algolagnia, sí. Eso. Y me parece muy... ¿Cómo, Amelia? La algología, que estudia el dolor. La algología es el estudio del dolor, sí. Sí. Y la algolagnia ya es el desarrollo de cierto afecto, de cierta valoración erótica por el sufrimiento del otro. Y yo creo que eso también explica, Oscar, lo que decía Eduardo, o al menos a mí me lo explica de esa manera.
la repetición constante y alterada de los hechos caóticos y violentos, ya sea por los más medias, por los medios de comunicación, ya sea por los mismos libros, los periódicos, por las telenovelas o las novelas, por la internet, ha hecho que eso lo empecemos a registrar como un hecho común. Yo empecé a registrar el dolor del otro como un hecho común, hasta el punto en que ya eso no me jodía, no me molestaba, y eso mismo creo que nos ha pasado socialmente. Eso también le deja a uno algo muy claro, y es otro de los temas que vamos a abordar en esos seminarios, y es la idea o el concepto en el cual todos estamos enfermos, solo que aún no sabemos de qué. O sea, aún no estamos diagnosticados, pero todos psicológica o físicamente tenemos una enfermedad, y ahí es donde vamos a desarrollar, por ejemplo, conceptos o tesis desde la psicología y desde el psicoanálisis, como el síndrome de somatización inverso, que en algún momento les hablaba, y que yo pienso hay un síndrome de somatización, y para mí en la literatura hay un síndrome de somatización inverso. No lo hay en la medicina, o al menos me imagino que sí lo hay, pero no se habla, no se ha abordado, pero vamos a abordar ese tema desde la literatura, porque en la literatura sí se da eso, en la algología sí se da eso. Bueno, ya saltando toda esta parte y esa cuña de los seminarios, que pues si quieren más información le preguntan a Natalia o a Beto, voy cerrando entonces la idea de lo de Mateo Solo. Bueno, Mateo Solo no, de Mateo el Flautista. Entonces, ¿qué pasa con Mateo el Flautista? Claro, tenemos toda esa segunda etapa, que es el desarrollo psicológico, y viene la tercera etapa, que es la histórica. ¿Y cómo vemos ahí representada esa tercera etapa? ¿Quién me ayuda? ¿O no? Nadie ayuda. Pues es toda la época de la violencia, de las masacres, de las peleas de los soldados, cómo llegaban a los pueblos y cometían todos esos crímenes espantosos, y la gente no podía hacer nada. Era Claro, testigo, pero le tocaba callarse. claro, ese es el plano histórico. Además es muy claro. Teniendo en cuenta esas tres etapas, es algo que ustedes también tienen que pensar mucho en las obras de ustedes. Esa etapa estética, esa etapa psicológica y esa etapa histórica. Pensado desde otro lado, puede ser el plano histórico o el plano narrativo. Hay una novelita que les va a ayudar también mucho en eso, y que se las recomiendo si la pueden leer. No es que la vayamos a leer, si la pueden leer, yo creo que ya les había hablado, se llama Paz, de Richard Bausch. Una novelita que se llama Paz, desde el nombre ya es muy interesante, porque es una novela sobre unos soldados, es una novela sobre el miedo, es una novela sobre aquello que hacemos, pero que toda la vida nos va a pesar. Es una novela sobre la afectación psicológica de un soldado que una vez va en campaña con el capitán, bueno, con su tropa, y en el borde de una carretera asesinan a una mujer sin tener que asesinarla. Y él va a cargar con esa culpa en todo el relato. Y esa culpa, hay una vaina que me parece muy interesante si la ven en la novela, y es cómo ese tema de la culpa se puede espiar un poquito, y el tema de la expiación, sí, más allá, y también cómo se puede espiar ese tema de la culpa, porque hay un soldado que en toda la novela tiene una peladurita, como una llaguita en el pie. Y uno al principio, claro, ese elemento va a ser muy importante en todo el relato. Es una bobada. Es una vaina así de simple como el tipo que se mira la uña y no sabe decir la palabra corta uñas en el libro de Juego de Memoria de Humberto. Pero aquí es un tipo que tiene una llaguita en el pie y lo va a joder en todo el relato. Y cómo eso puede ser también un elemento que tiene que ver con la culpa, con la expiación, con el dolor, con el no aceptar algunas cosas en la vida. Y por eso es que no sana esa herida.
porque esa herida no puede sanar, porque psicológicamente no ha sanado. Y para que sane esa herida, primero tiene que haber una sanación psicológica. Se llama Paz, de Richard. ¿Cómo es el apellido? Tengo una consulta. Richard Bauch, B-A-U-C-H. Yo no creo que él es alemán, Oscar, no sé, creo que es alemán o no recuerdo bien de dónde es. Richard Bauch, voy a ver si. Sí, dime, Ángela. En la tercera etapa, cuando hablamos del plano histórico, tengo una Sí, te estoy escuchando. Pues refiriéndose a historia, digamos que indiscutiblemente nos lleva hacia el pasado. Sí. En ese orden de ideas, al narrar una historia, siempre tiene que ser en un plano, ubicar pues a nuestros personajes en un plano del pasado. Yo no puedo narrar una historia en el plano presente, es decir, en el momento histórico actual, por decir algo, de Colombia, o el momento histórico actual que está viviendo Italia, donde yo decida pues desarrollar mi historia. O sea, ese plano histórico indiscutiblemente tiene que ver con el pasado. Ángela, bueno, lo primero es que tienes razón y creo que no tampoco. Y es que la historia es esta. O sea, también entiendo que lo que éramos hace un segundo ya no somos, o sea, somos de alguna manera seres ahistóricos en ese sentido, pero este presente también es un hecho histórico. O sea, en este presente es que estamos viviendo las masacres de jóvenes en algún pueblo, en este presente es que estamos viendo la masacre de los líderes sociales, y en este presente en este presente se sigue siendo teniendo procesos de esclavización. Bueno, o sea, ese es el presente y esto es un hecho histórico también. O sea, podemos narrar desde acá porque en todos los momentos estamos viviendo una situación histórica. Hay una novela que a mí me parece fantástica, ¿sí? que se llama Memorias de una ceiba, de Roberto Burgos Cantó. Claro, sí. Es una novela excelente en la que el tipo se impacta mucho cuando va a los campos de Auschwitz y ve, digamos, que se reconoce el genocidio que se cometió allá. Se reconoce y eso lo impacta. Y se plantea por qué no se reconoce el genocidio en Cartagena en la época de la conquista y colonia. Y son historia antes, historia ahorita. No, pues reciente. Sí, ese es un muy buen ejemplo, lo de la ceiba de la memoria de Roberto. Entonces, bueno, sí, con base en lo que nos está diciendo Oscar, por ejemplo, que eso es un ejemplo. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de historias que estamos diciendo que hay que acudir a 1950 o al 49, o sea, a registrar un momento que nosotros tenemos en nuestra memoria, en nuestro acervo cultural, como uno de los momentos políticamente más exacerbados en el país. No, o sea, hay un momento actual que también es histórico, o sea, que se puede hablar desde ahí. Perdón, yo miro, es que me dejó pensando, Oscar, en el apellido de Richard, el de la novela Paz. No se encuentra con ese apellido. Oscar y todos, es Richard Bauch, está escrito el apellido B-A-U-S-C-H. Una novela muy interesante sobre ese tema, y la otra que les decía ahora, por el tema del dolor, también si la quieren leer, es lo de La carne de René de Virgilio Piñera. Es una novela también muy interesante. Bueno, ahora sí, 7:18, tiempo justo para empezar a hablar un poco sobre las propuestas de ustedes. Primer ejercicio, algo que me interesa mucho. Como yo ya les respondí a los que me enviaron los trabajos, recibí creo que unas 13 propuestas, no estoy bien, ya les hice el envío del correo,
ahí les hice las anotaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quiero que ese primer párrafo de inicio, el primer párrafo, vamos a hacer con ese párrafo un ejercicio muy parecido al que hicimos con el relato de cuándo se instaura el miedo en nosotros. Pero en este caso vamos a tomar ese primer párrafo. Recuerden que para la próxima semana ya estaremos entonces leyendo el primer capítulo o el primer cuento, o bueno, ya estamos trabajando en el libro. En el caso de Patricia, pues, que es la que va más adelantada, su trabajo de crónica sobre el ojo de anteojo, sobre el Parque Ucumarí, bueno, su propuesta que lleva rato con ella, ya tengo esa propuesta acá, pero de los que no tengo eso, el trabajo, perdón, entonces, ese primer capítulo, vamos a tomar el primer párrafo, no importa el tamaño, si el primer párrafo es de 500 palabras o de 25, no importa, y lo vamos a contar ese mismo párrafo de 5 maneras diferentes. El mismo párrafo, de 5 maneras diferentes. Después de contarlo de 5 maneras diferentes, vamos a seleccionar cuál es el que creemos el más acertado para iniciar esa propuesta. Lo que yo espero con este ejercicio es que ustedes se den cuenta que siempre vamos a encontrar cosas que corregir en las propuestas. Y aunque este párrafo puede estar muy elaborado, cuando iniciemos ese ejercicio de cambiarlo para contar lo mismo, pero con otras palabras, con otro ritmo, en algún párrafo, por ejemplo, pueden trabajar más la coma, en el otro pueden trabajar más el punto, en el otro pueden cambiar la escena por el resumen. Si iniciaron con un resumen y debajo está la escena, pues vamos a abrir con la escena y vamos a seguir con el resumen. Bueno, quiero que jueguen mucho con ese párrafo hasta que encuentren uno que ustedes digan, aquí mejoró. ¿Por qué mejoró? Porque claro, es que con este párrafo yo sí convenzo al lector que termine de leer la novela. Miren, hay una novela que a mí no me gusta mucho, hablando de esto de violencia y todo, y es Cóndores no entierran todos los días. Pero yo recuerdo el inicio de esa novela. Es la de Álvarez Cardiazal. La de Don Gustavo, sí señor. Pero yo recuerdo el inicio de esa novela, y esa novela inmediatamente te ubica geográficamente en Tuluá. Sí, en Tuluá. Y te convence de quedarte en la novela, porque te está diciendo algo así como de un campanario y de unas vainas por allá, y uno sabe que tiene que quedarse porque le empezaron a contar algo que va a ser importante, pero no le han dicho en últimas nada. Entonces uno termina leyendo toda la novela porque lo convencen a uno, venga, le digo esto, y saben por dónde, de alguna manera, ahí es donde está la malicia también narrativa. Entonces ese primer párrafo tiene que tener mucha malicia, ¿sí? Tiene que ser un párrafo que tenga malicia erótica, que le entre al oído del lector con una suavidad, que lo convenza de quedarse, que tenga una presencia poética, que sea, o sea, que sea como cuando un hijo le da a uno la mano, cuando el hijo chinito le da a uno la mano y uno se deja llevar para donde el chino lo lleve. Uno al rato como que le dice, no papi, por ahí no porque nos podemos caer, pero él lo lleva a uno caminando y uno va con él de la mano, ¿sí? Entonces, un poquito hay que pensar eso. Cómo llevamos al lector de la mano en nuestro relato. Y no lo podemos soltar, porque sabemos que si lo soltamos, se nos pierde, se nos aburre y puede que no vuelva. Entonces hay que llevarlo de la mano. Claudia, cuéntanos.
el ejercicio que yo te mandé no es el inicio, no es el primer capítulo, no es el primer párrafo. Tengo que irme hasta el primer párrafo. Sí, Clau. Sí, Clau, porque ya vamos a empezar a trabajar desde la primera página. Ya vamos a iniciar las propuestas, las vamos a hacer corrección de estilo y corrección ortotipográfica desde la primera página. Por eso creo que a todos les hice, o a los que no lo tenían y a los que ya lo tenían, les hice también sus observaciones, me envían el primer capítulo y me envían un título provisional. Seguro ese título no va a ser, pero necesito tener un título ya, que tengamos un título, porque vamos a partir desde ahí. Vamos ya a empezar a leer, bueno, esto por acá sí arrancó bien, esto no arrancó bien, hay que corregir, hay que borrar, estas primeras páginas son malas, no funcionan, o estas primeras páginas son buenas, aquí sí, por acá. Yo leí un ejercicio, espérense, yo miro, de Nancy Córdoba. Nancy está por acá. Nancy está por acá, ¿o no? Muestre, yo miro. Sí, casi que no puedo. Sí. Aquí estoy. Nancy, recuérdame, pues porque yo no tengo tan buena memoria y además de otros trabajos de otras personas, pero tu trabajo, me enviaste poesía y novela, ¿cierto? Y un cuento, que creo que no lo viste. Ay, no, el cuento no lo recuerdo, seguro no lo leí, pero sí recuerdo la novela, que hice unas anotaciones sobre la novela, que me parece que es la gran apuesta. De hecho, que me sorprendió mucho el ritmo, la estructura, o sea, es un inicio muy poderoso que logras en la novela. Sí, fue la tuya o esas anotaciones no son las tuyas. Sí, eso me dijiste. Son las mías. Bueno, entonces, por ejemplo, con Nancy, que también le hice esa sugerencia, y ya entrados con cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es trabajar desde esa primera página, la página de inicio, el primer capítulo, vamos a irnos ya de ahí en adelante. No podemos iniciar, por ejemplo, con la página, no, es que yo esto lo tengo en la página 25, creo que esto es lo mejor, lo primero es muy malo, no. Si es muy malo, vamos a revisarlo de una vez para corregirlo o para sacarlo, porque si no, entonces nos va a ir mal. En el caso de lo de Nancy, por ejemplo, desde el principio, ya hay un ritmo que además eso es un reto, y que hay creo es donde Nancy se va a meter en líos, pero líos muy interesantes, y es cómo mantener el ritmo, cómo mantener ese tono, porque yo siento que ahí, Nancy, encontraste tu voz, y eso es muy importante en la literatura. O sea, ¿cuándo encontramos nuestra voz? Claro, y pensemos ahí que ahí venimos ya con una Nancy y con todos ustedes que ya pueden haber pasado esa etapa de lo estético de Cortázar, ¿no? O sea, ya tienen unos autores que les gustan, unos poetas que de alguna manera les sirven de modelo, tienen una manera de ver el mundo, tienen una mirada poética sobre las cosas, sobre la vida, sobre ustedes mismos. Entonces ya hay una voz más consolidada. Y a veces esa voz es muy perdida, porque uno en el registro encuentra que las dos primeras líneas son muy poéticas y son lentas, y la tercera, la cuarta y la quinta son rápidas y descuidadas, ordinarias, y después las séptima, octava y novena son filosóficas, y las otras son médicas o científicas, y uno dice, madre, o sea, ¿qué pasó aquí? No hay una voz todavía muy consolidada en términos narrativos. En cambio aquí, en el caso de Nancy, para dar ese ejemplo, ya sí vemos una voz que se va en toda la página completa. Es la misma persona que está narrando, es la misma velocidad, es la misma imagen. Entonces, eso es muy importante que ya está consolidado. ¿Cuál es el reto ahí, Nancy? Que tenemos que seguir manteniendo ese tono. Porque si nos soltamos un poquito, podemos perder el lector. ¿Qué es lo que pasa con Mateo el Flautista, Nancy, Oscar, a todos? Que el reto de esa novela es cómo mantener las primeras 80 páginas, creo, sin puntuación, sin comas, con esa imagen, con ese ritmo, esa velocidad, o sea, ¿cómo hacerlo?
Murakami es muy inteligente en eso y eso nos va a servir y les va a servir también a ustedes y a Nancy que va a trabajar novela y a Oscar que va a trabajar novela, a Albeiro, bueno, a los que van a trabajar novela, Ramiro, Pilar, Claudia ahí va, yo a veces la veo muy convencida y otras veces la veo, ¿será que me voy por cuento o por novela? Pero bueno, ahí vamos a ir definiendo. ¿Qué es lo que dice Murakami? Murakami tiene una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo no sé si ustedes han visto que las novelas de Murakami no pueden encontrarse con capítulos muy bien logrados y otros que tienen un bajón tremendo. Y yo una vez leyendo en lo de Murakami en un libro que dice ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Una vaina así, una cosa así que es sobre sus reflexiones sobre escritura. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Una cosa se llama publicado por Tusquets. Él dice que eso tiene que ser intencional, Nancy. Que tienen que haber muy buenos capítulos y otros bajitos para que así puedan brillar más los otros. ¿Qué es lo que yo sugiero en este caso? Por ejemplo, podría ser una apuesta. Es como intercalamos relatos. Entonces, este primer capítulo tiene ese tono y está contando una historia. El segundo capítulo puede ser contado por otra persona, para que así mermes la intensidad, porque también va a ser muy difícil mantener un relato con ese mismo tono, porque lo que yo te decía, yo encontré mayor flujo poético en esa página que en el poemario. Entonces hay que apostarle ahí a eso. Listo, Nancy. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la propuesta, sobre los comentarios que les mandé? ¿O callan para siempre? John Jairo, del trabajo mío, sí lo alcanzaste a leer. Yo te respondí, Amparo. Yo te respondí al correo, a todos los que me enviaron, y recuerdo que te respondí, sí. Bueno, que no he revisado el correo hoy. Bueno, yo les respondí desde ayer, creo que a todos. Yo les respondí, no suelo responderles el martes, sino un día antes. Pero recuerdo lo que te dije, es que hay un micrófono prendido por ahí. Lo que recuerdo es que todavía te veo muy dispersa. Una de las anotaciones que te hice fue, hay que pensar en un libro de poesía, no en una antología de poemas sueltos. Lo que estamos buscando ahora es un libro total, un libro pensado desde su título, desde su estructura, un libro pensado con una línea narrativa, si es de cuentos, que los cuentos tengan un diálogo entre sí, si es de poesía, que los poemas tengan un diálogo entre sí, pero que eso es una de las cosas que te escribí, María. Yo vi que me decías ahí, bueno, yo tengo varios poemas, tengo haikus, tengo esto, tengo lo otro. No, vamos a hacer un libro de poesía desde el principio pensado como libro de poesía. Mi exploración va a ser, por ejemplo, voy a escribir un libro de haikus donde voy a publicar 50 sobre este tema en particular, pero ya sabemos que esa es tu intención. No que teníamos por ahí varios trabajos de libros sueltos y vamos a organizar todo eso para enviárselo a John Jairo, para que John Jairo se enrede con todo eso allá por organizar. No, porque entonces John Jairo, que es tan querido, no se enreda con eso, sino que les devuelve todo eso y les dice, organícelo bien o no lo mande. Entonces, para que eso no pase, entonces vamos a organizarlo como un libro. Yo sé, María, que tú tienes Amparo, que tienes un trabajo muy amplio. Entonces, la propuesta es organizarlo más y seleccionar los poemas que van a ir en este libro. Listo, ¿quién iba a hacer ahí preguntas? es donde yo necesito tu ayuda. Yo pregunto cuánto tiempo me da para cumplir una tarea como la que me puso. No, yo soy convencido de Flaubert. Paciencia, paciencia. Claudia, yo he intentado echar del taller, esa palabra, escuchen bien, echar del taller, como decía mi abuela, a varias compañeras y no he podido. Y además, como el amor ya hace parte de esta familia, menos que vamos a poder. Pero iniciamos proyectos desde hace 3 años y estamos todavía trabajando.
Pero yo no, Jairo, no sé tengo una cuál es. pregunta. Por eso, entonces tranquila, que hasta el 2023 podemos seguir contigo. Yo tengo una No hay pregunta, afán. Jairo. Sí, Ángela. Frente a la propuesta que envié, tú me hablas de cómo voy a conectar las 9 historias. Y la inquietud es eso. Según entiendo, entonces, no pueden ser historias aisladas. Deben tener un factor común los 9 personajes. Sí. Sí, porque si no se van a ver como cuentos sueltos. ¿Cuál es el tema con esto? Miren, ustedes pueden escribir para autopublicarse, o ustedes pueden escribir para ver si alguien les publica el libro. No importa en cuál de los dos lados de la cancha estén. A mí eso no me importa. Sí, muchas de las grandes voces de la literatura iniciaron con una autopublicaciones, no importa, eso no hace que la obra sea menor o mayor, no. Y menos en un país como estos, donde uno sabe que el proceso editorial es tan complicado. Lo que sí me importa, Ángela, es que el trabajo que se haga sea siempre el mejor. Todo lo que se escriba debe estar pensado para ser publicado. Sí, eso le decía el maestro a Carver, le decía, el maestro de su taller de escritura le decía a Carver, todo lo que usted escriba tiene que ser publicable. Piénsenlo desde ahí, por eso tienen que estar convencidos que es un buen ejercicio. Y si no es bueno y ustedes están convencidos, si no es tan bueno, pues cuando lleguemos por acá, vamos a seguir revisando hasta que salga lo mejor. Porque muchos de estos trabajos, la búsqueda es que el próximo año se vayan para convocatorias nacionales, internacionales, a que nos den garrote por allá. O sea, ya los vamos a mandar a ver qué nos dicen, es muy mala, es muy buena, vamos a ver qué pasa. Pero como no estamos escribiendo para los amigos ni para la gente de la casa, sino que estamos pensando en que hay un público que después va a tomar esas obras de ustedes como referentes en el panorama de una literatura nacional, lo mínimo, y yo les he dicho y he sido muy claro con eso, o sea, lo mínimo que ustedes deben hacer como escritores es, si un libro es como una casa, la casa de ustedes, y el lector es nuestro invitado, no podemos ser tan descarados de invitarlo y atenderlo mal. Ya se tomó el tiempo de ir a la casa, de acompañarnos, de aceptar nuestras palabras. Lo mínimo que podemos hacer es tener un poco de respeto por él y atenderlo bien. Hacer que esa casa esté 100% en las mejores condiciones para que él la disfrute. Porque él ya está cumpliendo con un acto de generosidad tremendo, que es leernos en últimas. Y no es que esto, porque no falta el que me diga, es que no, la literatura no hay un marketing, yo no sé qué, no, sí lo hay también. O sea, en términos de mercadeo, también hay que pensarlo. Y el libro tiene que salir lo mejor. No vamos a salir con ninguna obra mediocre, porque, o sea, una obra media no se puede. Es mejor no publicarla, Oscar. Y eso era lo que estaba Oscar, a la preocupación de Oscar ahora al principio. O sea, a veces es mejor y nos vamos a dar cuenta. Puede que trabajemos todo el año en un libro y al final nos demos cuenta, aún no está preparado. Vamos a volver a iniciar. Volvemos a iniciar. No hay problema con eso. Listo. ¿Quién más iba a preguntar algo? Hernando, cuéntame. Buenas noches, yo Jairo. Bien, gracias Hola, por tu Hernando. retroalimentación. Pregunta, me haces una recomendación de desarrollar un relato o historia cada semana, pero ahora utilizando la metáfora de la casa que acabas de precisar, quería preguntarte, no necesito inicialmente darle un marco, o sea, un capítulo, donde si yo voy a tener una casa, voy a hacer 10 historias que pueden ser 10 habitaciones, tengo que tener primero la casa para que se entienda el sentido de cada habitación, ¿es correcto? Sí, sí, Hernando. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Hernando? Por eso para mí es muy importante, Hernando, que tengan un título provisional. Por ejemplo, si uno tiene un libro de cuentos que se llama El lugar de las moscas, pues uno sabe que esos cuentos tienen de alguna manera que ver con algo de eso. Pero si al final de los 10 cuentos uno se da cuenta,
pues puta, estos cuentos todos hablaban de una mariposa. Uno dice, bueno, puede pensar uno un poquito en esa idea de lo de Humberto Eco que leímos, que él nos dice en las Apóstolas del Nombre de la Rosa, que él nos dice la importancia de un título. Ustedes recuerdan que él dice, un título nunca puede delatar el libro. Por eso el Nombre de la Rosa no delata el libro, por eso es un gran título. Ahora bien, si pensamos desde ahí que el título no puede delatar el libro, el título sí tiene que tener una complicidad con lo argumentado. O sea, si mi nombre no tiene una complicidad con lo que yo soy, con mi vida, que es mi argumento diario, estamos jodidos. O sea, si yo con 41 años todavía no tengo algo de ese John Jairo, y ese John Jairo, ese nominal, ese mundo de lo nominal no tiene algo de este argumento, y este argumento no tiene algo de ese nominal, ahí hay un problema, porque se crean complicidades. Entonces, al menos, si no se va a delatar desde el título, ¿qué es lo que no vamos a hacer? Yo por eso les digo mucho, y me encantan mucho esos títulos largos y bonitos, y así raros. Era Lunes cuando cayó del cielo, uno dice, pucha, ¿qué? Una novela sobre la violencia de Medellín y se llama Era Lunes cuando cayó del cielo, de Juan Diego Mejía. El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. O sea, esa clase de títulos largos a mí me encantan, porque son poéticos, tienen una complicidad con todo el relato y difícilmente delatan lo que vamos a argumentar. No vayas a titular un libro de cuentos La muerte de María, porque uno dice, pues ¿para qué putas leo este libro, La muerte de María, y ya sé que se va a morir, es de una vieja que se va a morir? No lo leo. Entonces eso hay que ponerle cuidado a los títulos, pero piénsalo desde ahí, piénsalo desde el título, organiza eso. Bueno, sí, voy a escribir un libro, tú ya lo tienes claro además, Hernando, no hay problema con eso porque tú ya me enviaste cuál es el argumento, cuáles son tus búsquedas, sobre qué van a hacer, vas a girar en torno el hilo narrativo de tu libro, entonces no va a ser difícil. Listo, ¿quién más? Gracias. Ramiro, listo, Hernando. Bueno, buenas noches. Hola, Ramiro. ¿Cómo está, compañeros? No, excelente, muy atareados porque estamos en cierre de edición, como usted lo sabe, y esto requiere de mucha dedicación, como si fuera un trabajo de grado cada mes. Eso ocurre cuando hacemos periodismo. Bueno, no, yo tengo una inquietud. Resulta que yo voy construyendo un personaje inicialmente y lo tenía y lo tengo así, pero la pregunta va para eso, como construir una novela. Pero resulta que a medida en que va uno redactando, que va atreviéndose a avanzar en la historia, pues van surgiendo una cantidad de situaciones que hacen pensar que uno puede definir mejor el primer capítulo, no como una continuación, sino como organizarlo de tal forma que quede como un cuento. Entonces, si uno logra que ese primer capítulo le dé satisfacción, obviamente que eso es muy intrínseco, pues muy individual en el momento, y construye el segundo con una concatenación temática, pero también separado de la primera historia, puede resultar uno escribiendo una serie de cuentos. Lo digo pues porque en mi caso yo tengo en la cabeza La travesía de un informal, que lo tengo muy esquematizado y muy rayado, el relato pues como tal, pero no sabría definir en este momento si sería capaz o empezar a atrever a enfrentarme a la novela o tener en cuenta tantos episodios para ponerle de subtítulo tenía algo pendiente, Travesía de un informal, la teoría del rebusque, por decir, la cultura del rebusque, por decir, ese sería el subtítulo. Entonces, esos cuentos irían posiblemente con el mismo personaje, que ahí es donde va mi pregunta, ¿puede uno agotar un personaje y ponerlo en esta parte y luego ponerlo a hacer esto y ponerlo a hacer otro, siempre con esa connotación? Me puse a pensar eso a raíz de la sugerencia que usted me hizo, que el tema de microtráfico y todo eso está muy agotado y uno podría enriquecer mucho más un libro de cuentos
porque incluso en el cuento puede incluir la moraleja a tal punto que el lector quede con una reflexión, más no con una enseñanza, sí, pero sí con una inquietud valorativa, ética y de principios. Eso también puede suceder. Sí, sí, Ramiro, sí. Ramiro, es que estaba mirando en mi biblioteca un libro, yo creo que ya les había hablado un poco de eso. Uno de los cuentistas para mí más destacados del país. Bueno, no se ve tanto, no funciona como mucho editorialmente, pero se llama David Betancourt. David vivía hace muchos años en México, desde que empezó a escribir cuentos le ha ido muy bien. Ha ganado el concurso de la Cueva, que es el mayor concurso que se da hoy en día por un solo cuento en Colombia. Está publicado por Seis Barral, ganó el de la Universidad de la UIS. Bueno, y tiene un libro que tiene que ver, él nos contaba cómo el mismo personaje está en todos los cuentos, Ramiro. Es un cuento, además él es paisa, pero hoy hace mucho tiempo en México. Pero cómo el mismo personaje está en todos los cuentos. Lo que también le podría a uno pensar lo que también le permitiría a uno pensar que puede estar muy cerca a la idea de la construcción de una novela. En ese sentido. Pero cada cuento tiene una autonomía totalmente diferente, porque habla de una situación diferente, pero habitada por ese mismo personaje. Eso es una manera, y él también nos lo decía en una conversación que tuvimos. O sea, esto es una estrategia. Él nos decía, uno de los grandes problemas de los libros de cuentos que hay es que los cuentos no dialogan entre sí. La manera que yo he encontrado para que esos cuentos dialoguen es que un personaje pase por todos los cuentos. Eso ya a uno le da una tranquilidad tremenda, porque puede que no funcionen, que temáticamente sean diferentes, que las situaciones que se cuentan son diferentes, que el tono en que se cuenta es diferente, pero resulta que por todos los cuentos pasa Zapata Olivella. Uno ya sabe que ahí hay algo que se está comunicando entre todos los cuentos. Hay otra cosa que me parece interesante y seguro a muchos les va a pasar. El lector es el que termina definiendo qué género es el que está leyendo. Las editoriales, en parte, también son las que terminan diciendo qué vaina es lo que usted publicó. Mucha gente puede escribir un muy buen ensayo literario y al final llegar al editor y decirle, mire, acá hay un muy buen ensayo literario, pero hay 30 páginas que son una muy buena novela. Amplíe las 30 páginas porque el ensayo no funciona. Y esa vaina se convirtió en una novela. Ya ha pasado. He tenido la experiencia de en algún momento de colaborar en una propuesta que hizo Ramón y Jan Vaca para un texto que íbamos a publicar desde nuestra editorial y que ahí lo tenemos, que es un trabajo sobre escritura, o sea, sobre la metafísica literaria de Ramón, de don Ramón y Jan Vaca. Y don Ramón me contaba las cosas que le habían pasado con las publicaciones de su novela en Seis Barral. O sea, páginas, capítulos enteros, cambios de títulos, y llegaron a un momento donde le decían, mire, es que este personaje de la mujer barbuda o la mujer barbada, no me acuerdo, hay que ampliarlo más porque este es el personaje. Y él no lo tenía consolidado como el gran personaje de su novela, era otro. Pero decirle, este es el personaje, hay que trabajar en esto, y la novela se va por aquí o se va por allá. Es el lector, en últimas, el que va a terminar qué es lo que está leyendo. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos una apuesta. En el caso tuyo es escribir primero una novela, ahora de pronto un libro de cuentos que una en ese tema, que dialogan sobre ese tema, que es una de las preocupaciones tuyas que ya no lo has hecho saber. Pero puede que en el camino nos demos cuenta, Ramiro, vos lo que estás escribiendo acá son unas crónicas muy interesantes sobre el desarraigo en Colombia. Y terminemos escribiendo un libro de 9 crónicas, no 9 cuentos. Pero eso solo lo vamos a saber con la hechura, en el caminar, con la andadura. Ahí es donde vamos a terminar dándonos cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Yo no puedo, y a muchos le escribí, yo no, o sea, mis aportes van a llegar cuando conozca lo que ustedes están escribiendo. Ahora solo estoy especulando, o sea, yo ahora estoy diciendo
pendejadas que no les van a aportar sobre lo que están escribiendo, porque no conozco el producto final. Tengo que conocer el producto final para saber, listo, esto sí va a funcionar como novela, esto va a funcionar como libro de poemas, esto funciona como crónica, como ensayo, esto funciona como libro de cuentos, o esto no funciona definitivamente, sálgase y dedíquese solo al periodismo. Mentiras que no, Ramiro. Mentiras que no, Ramiro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, ninguno, todos tienen claro la propuesta. Bueno, entonces, el ejercicio, para que este ejercicio no es que me lo vayan a enviar a mí. Ahora el único compromiso que tienen conmigo, que yo voy a recibir, es el trabajo final. Eso es lo que voy a seguir recibiendo. Y ahí está mi correo y me escriben, John, tengo una duda, mire, me quise meter con este personaje o tengo estos títulos, la novela va a ser sobre esto, el libro es sobre esto, ¿qué sugiere? Tal cosa. Me escriben y nos respondemos por mi teléfono, por el WhatsApp, por el grupo de relato o por el correo. Ahí voy a estar 100% para ustedes, para que hagamos el desarrollo de la propuesta. Este ejercicio es para ustedes, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hagan este ejercicio de 5 veces elaborar ese primer párrafo, que el párrafo que ustedes eligieron está mejor que el que ustedes tenían, o sea, lo superan mucho, eso significa una cosa. Vamos a seguir haciendo eso con cada párrafo. No importa cuánto nos demoremos. Pero entonces, bueno, aquí me di cuenta yo en este ejercicio que en este primer párrafo yo estaba lleno de rebaba, que yo estaba utilizando las palabras que no eran, que la puntuación no funcionaba. Aquí me di cuenta, tan diagnóstico, estoy escribiendo mal. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Irme párrafo por párrafo haciendo el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Que cuando yo lea ese párrafo, cuando todos lo leamos, yo no pueda quitarle un solo conector, yo no pueda correr una coma, yo no pueda quitar un verbo, un adverbio, nada, porque cualquier cosa que yo quite, o sea, todo está tan ajustado, todo funciona como una maquinita tan bien hecha, que si yo quito cualquier pieza, por pequeña que sea, se desbarata toda esa vaina. Allá es donde tenemos que llegar. Nada, nada en el relato, nada en el libro puede ser gratuito. La gratuidad en el relato es un error. Y los errores los vamos a quitar. Si a ustedes se les pasa, la labor mía es yo corregirlos. Y vamos a volver a corregir también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Listo, entonces, ese ejercicio es para ustedes. Una cosa que sí les voy a preguntar después, vamos a ver. Guarden el primer párrafo que tenía, para después llegar a ver cómo trabajaron y que ustedes me cuenten desde su experiencia. O sea, me cuenten, John, aquí le di durísimo, mire, yo empecé con una pregunta, pero realmente la pregunta no me funcionaba, eso no le funcionaba sino a Cortázar, iniciar un libro con una pregunta, esa vaina es muy complicada. Yo inicié acá narrando en primera persona, pero me di cuenta que eso no funciona y lo pasé a tercera. Bueno, cambien todo eso. Desorganícense, no partan desde la comodidad. Cuando nos sentimos cómodos es cuando nos equivocamos, por mucho que sepamos. Cuando hablamos demasiado terminamos equivocando. Aprendan, yo les sirvo de ejemplo, yo por eso hablo tanto, yo les sirvo de ejemplo. Cuando hablamos demasiado nos equivocamos. El escribir es eso. Escribir también es entender que somos seres fracturados, que así como estamos fracturados y llenos de errores, nosotros lo que escribimos como extensión de nosotros tiene errores. Y la labor nuestra es corregirlos. Entonces, ojo con ese con ese ejercicio que deben de hacer. Y ojo, por favor, que ya muchos les dije, la próxima semana ya debemos empezar con los trabajos. Yo sé que hay muchos adelantados, sé que otros no,
Sé, por ejemplo, en el caso de Hernando, de Oscar, sé que hay otros de Julieta, de Beatriz, de Claudia, que apenas se están como consolidando algunas, tienen claras algunas cosas, pero también la están como organizando. Sé que hay otros que la tienen más clara, Patricia, Amelia, Nancy, bueno, Nancy también está ahí como organizando sus ideas, Pilar, Albeiro, tienen ya eso más claro porque tienen un trabajo ya más adelantado. Pero necesito de parte de todos el compromiso de enviar esos trabajos para poder empezar a trabajar sobre las otras. Listo. Bueno, no sé, yo creo que ya 7:54. Los libros recomendados, ojalá puedan pasar por ahí, léanse el trabajo de las clases de literatura de Julio Cortázar, que las van a disfrutar muchísimo. Mucho las van a disfrutar. Ahí reciclé, lo de hoy fue reciclar una lectura que tengo, recuerdo mucho de la lectura de lo de Julio Cortázar. Ahí se van a encontrar ustedes con esas ideas de Cortázar más desarrolladas. Vale la pena desde la clase número 1 hasta el apéndice, el final, que es sobre realidad y ficción. Por acá estaba Valentina. Valentina, ¿estás por ahí o no? Bueno, no veo a Valentina. Valentina, que me hacía la pregunta sobre realidad y ficción, yo le dije que leyera un artículo, quería, bueno, de pronto si lo había leído para que habláramos sobre él. Bueno, a todos ustedes, gracias. La próxima semana, hoy tenía la promesa de que nos iba a acompañar un autor, un amigo, pero se me olvidó invitarlo. Entonces, próximo martes sí está con nosotros. Va, un abrazo grandote para todos y nos vemos el próximo martes. Don Jairo. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. El artículo que recomendó Valentina me interesa a mí. Gracias, feliz cumpleaños. Debieron happy birthday tuyo. Don Jairo. Sí. ¿Cuál fue el artículo que le recomendó a Valentina? A mí de pronto me interesa también. Amelia, el que le recomendé a ella, ya te digo. Sobre ciencia y ficción. Sobre la ciencia y ficción, ¿no? Amelia, cántale el happy birthday. ¿Le cantamos? Bueno. Se llama la literatura. Happy birthday to you. Happy birthday hasta la noche de mí. Estas son las nochecitas. 40, 50, 60, 70, 100. Le voy a cantar una de nadie la conoce y es muy linda. Bueno, buenas noches para todos. John Jairo, te mandamos desde Casa Escuela Secoc un abrazo gigante. Muy felices de celebrar al lado tuyo este cumpleaños y que esperamos que sean muchos años más al lado de nosotros construyendo este maravilloso sueño. Te necesitamos siempre con nosotros. A todos les envío un abrazo grande. Nos hace muy feliz que cada martes nos encontremos, ver sus rostros, ver sus ideas y todos nuestros proyectos también, que a partir de la próxima semana les empezamos a contar cómo vamos a iniciar y esperamos que todos ustedes también hagan parte de este maravilloso proyecto. Un abrazo para todos y mil bendiciones. Gracias a todos por los buenos augurios. Don Jairo, gracias. Feliz noche para todos. Chao, un abrazo a todos y gracias. Con gusto. Una feliz noche.